aquí con Dani Sánchez, una colega del ITESO, abogada. Dani también es columnista en el periódico Reforma. Es la columnista más joven. Hizo una maestría en Derecho, me parece. Un LLM, una maestría en Derecho con especialización en Ciencia y Tecnología. En Stanford. Y bueno, acaba de regresar, está aquí ya en Guadalajara. Tiene una startup que se llama Intelex. Correcto. Sí. Con soluciones tecnológicas para despachos jurídicos. Y bueno, pues la verdad es que es una persona que admiro mucho. Te leo desde que empezaste a escribir en el mural. Muchas gracias. Y hasta mi abuela de 97 años te lee, entonces creo que tienes una audiencia súper amplia y eso está increíble. Y bueno, pues cuéntanos un poquito cómo empezó tu inquietud con los temas de Legal Tech. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, a los dos, me encanta estar aquí acompañándolos, inaugurando un espacio tan especial para ustedes, para su colectivo, para el corporativo. Creo que siempre es muy importante darle voz a personas que tienen cosas interesantes que decir. No sé si yo entro en esa clasificación, pero igual les agradezco mucho el espacio. Mi interés por los temas de Legal Tech empiezan particularmente a través de momentos de ruptura con la justicia que tuve en mi adolescencia temprana, donde hubo pues, momentos en donde yo sentí que lo que me estaba sucediendo no era justo. Y la reflexión a la que me llevaba eso era que las personas que estaban del otro lado suscitando esto no lo veían de la misma forma que yo. Ellos o ellas no creían que lo que estaba pasando era injusto, ¿no? Pero para mí era profundamente doloroso. Entonces, eso me lleva a una reflexión sobre la subjetividad de la justicia y sobre las posibles formas de atender esta subjetividad en la justicia y cómo nosotros como operadores de la justicia, que somos abogadas y abogados, podemos alcanzar estándares más eficientes y más universales de lo que es bueno y lo que es malo y lo que es justo y lo que no es justo, ¿no? Atreviéndonos un poquito a jugar a ser Dios y alcanzar a entender como ejes básicos. Entonces empiezo a hacer investigación sobre inteligencia artificial, modelos axiológicos que alcancen a interpretar estándares de justicia más universales. Y esto mucho antes de que los modelos de lenguaje se liberaran, ¿no? Le estaba hablando de un 2017. Uh-huh. Hago mi tesis de la licenciatura de Derecho en el ITESO, que no se necesitaba en el momento, pero decidí escribirla sobre una posibilidad mínima de transición de un sistema judicial operado por humanos a un sistema judicial en donde la adjudicación y todo el proceso se diera por sistemas expertos y de inteligencia artificial, en una mancuerna. Uh-huh. Eso a raíz de mi certeza de que a través de los algoritmos podemos encontrar una base más justa, ¿no? Entonces, un poquito así me topo con el Legal Tech y ya todas las vertientes como lo que es blockchain para seguimiento documental y veraz de las pruebas, de los documentos mismos, todo eso como que I stumble upon por coincidencia. En algunas entrevistas escuchamos cómo te marca a ti el entorno. Esto es pensar que no cualquier abogado o abogada del ITESO pudo haber tenido ese mismo contexto y lo pudo haber potencializado de la misma manera que tú lo haces. Pues creo que es una muy buena pregunta. Creo que fue una profunda incomodidad. O sea, yo operaba mis primeros semestres de la facultad en donde te mandan a hacer tus prácticas en los juzgados locales y yo veía que tenían unas libretas para hacer las promociones y ver quién llegaba antes y quién después y que tenían espacios que dejaban en blanco antes porque el que es primero en tiempo es primero en derecho. Claro. Y vendían esos espacios y yo decía, es que esto es estúpidamente ridículo, ¿no? O sea, esto se podría resolver con algo pero tan sencillo como Excel. ¿Sabes? No te estoy diciendo ni que te vayas a blockchain, ni a inteligencia artificial, ni a algoritmos de seguridad en la nube. Solamente te estoy pidiendo que lo metas en una base de datos de Excel para que no estés vendiendo espacios en blanco. Entonces, eso me generaba mucha inconformidad e incomodidad que yo expresaba constantemente en clase, ¿no? Cuando por fin hice la maestría y demás y se fueron dando mis proyectos de Legal Tech, algunos de mis compañeros e incluso alguna maestra me escribió para decirme como eso de lo que no te callabas en clase, sí, se te está haciendo realidad, como nos tenías hasta la madre a todos en clase hablando de esto, hasta el hartazgo, como no puedo creer que se te esté haciendo, ¿no? Y no puedo creer que ahora interactúo con este chatbot y que ese chatbot realmente funciona como tú decías, claro, que iba a funcionar. O sea, me sentí muy bien, como muy gratificada y validada, pero todo eso surge de una incomodidad profunda. Esa percepción solo la tuve y esa incomodidad solo la tuve porque venía de familia de ingenieros en donde todo funciona eficientemente, claro, y rápido y no se pierden en las formas, sino que se van directo a los fondos. Es interesante para nosotros los contextos porque
Uno de los retos que vemos en la aplicación de tecnologías es la resistencia. Sí. Primeramente me gustaría entender desde tu perspectiva si las resistencias son necesarias. Esto es como un modelo de que las cosas no sucedan sin un control, o si la resistencia es realmente una cuestión sistemática para que las cosas no sucedan. Pues si le preguntaras a la Dani de 22 años que acababa de lanzar Intelex y tenía los 300 notarios de Jalisco encima, te diría, no es necesaria. O sea, me tienes hasta la madre, como ya. Pero no, completamente. O sea, al final es un vals, es un ballet que tiene que ir caminando con cuidado y equilibrio a llevar los sistemas a su perfección responsable, ¿no? Tiene mucho que ver con el criterio de las personas que se oponen, ¿no? Desde dónde se están oponiendo. La oposición, al final, es muy transparente cuando es ilegítima. Muchas veces la oposición ilegítima viene del miedo a ser reemplazado, viene del miedo a perder fuentes de ingreso que son corruptas, viene del desconocimiento puro, ¿no? Muchas veces la oposición viene de un miedo que viene de la ignorancia, ¿no? Un ejemplo específico de esto que nos daba mucha risa: hay un mito circulando en el imaginario colectivo legal mexicano de que la información no puede estar en bases de datos que estén físicamente localizadas en un país ajeno a México. Eso no es cierto. No existe ninguna disposición legal que diga eso, ni la Ley Federal de Datos Personales en posesión de terceros, ninguna ley ni sus reglamentos dicen que las bases de datos tienen que estar almacenadas en servidores locales. Dicen que tienen que estar cuidadas con las mayores precauciones, dice que tiene que haber controles, que si alguien se quiere desvincular los derechos ARCO, todo eso tiene que estar dispuesto. Pero no existe ninguna disposición que diga que las bases de datos, que las computadoras tienen que estar en el territorio nacional. Existe ese mito. La oposición es necesaria, sí, siempre y cuando venga de un sustento crítico que realmente pueda beneficiar y crecer el sistema mismo, ¿no? Yo no sé dónde estaría el sistema que nosotros diseñamos en un principio, en el basurero, en el excusado, por ahí tirado, si no hubiera sido porque tantas mentes brillantes dentro del Colegio de Notarios, tantas mentes brillantes dentro de las notarías, nos dijeron, ojo aquí, hace falta esto, construyan por acá. En alguna entrevista tú decías lo importante y relevante que es el dinero también en proyectos, ¿no? Esto es no por dedicarte al tema de Legal Tech, que tienes un tema ilimitado de recursos. No viene nadie solamente a comprarte ese deseo de ser el unicornio y decía, van a meter 1 billón, 1,000 millones de la nada por el talento. Entonces, ¿cómo juega en tu vida al día a día convivir con temas de tecnología y el tema de recursos para tus propios proyectos, ¿no? Mi propio proyecto, que es cenar. Claro. Sí existe, yo creo, una barrera importante para el ingenio y la innovación mexicana en la distribución económica. Sí estamos completamente condicionados por las facilidades económicas que tenemos y hay muy pocos recursos y muy poca distribución informativa de los recursos que hay para startuperas en el ecosistema mexicano. No solo convive, determina. O sea, si tú no tienes la capacidad económica de continuar con tu sueño startupero, lo tienes que abandonar. Sam Altman dice que tardó por lo menos 15 años en levantar lo que es hoy OpenAI y su infraestructura y lo que es hoy. Sam Altman viene de una familia judía millonaria en California, ¿no? 15 años de estar trabajando en un proyecto que pudo haber fracasado fácilmente, pero no se hubiera quedado sin dónde dormir, sin dónde comer, sin viajes, sin calzado, sin X, Y o Z, ¿no? Este tipo de aventuras toman años, décadas, ¿no? Sí. Se necesita que estén alimentadas por el Estado. Y ya temas más gubernamentales, definitivamente en México tenemos un sistema judicial endeble, corrupto y con deficiencias sistemáticas. ¿Qué tanto implementar una solución de Legal Tech o de automatización o de inteligencia artificial, no es mi área de expertise, pero todo esto que va un poquito de la mano, ¿qué tanto esto nos podría ayudar como a superar estas barreras? ¿O qué tanto el primer paso es consolidar un sistema judicial en México fuerte? Yo creo que, y bendita sea Diosita, no va a depender mucho de nosotros, la verdad. Casi siempre, con las herramientas que vuelven el trabajo eficiente, las jala el mercado, ¿no? O sea, las operadoras de justicia en los juzgados en este momento, y lo sé porque tengo contacto directo con las ponencias de
un par de ministros de la Suprema Corte, ya utilizan algoritmos de inteligencia artificial, modelos de lenguaje grandes, para operar cierto desarrollo de lógica, cierto desarrollo de sentencias, cierto pool informático de jurisprudencia de diferentes países, cierto análisis de política constitucional comparada. Ya lo hacen. Lo hacen porque les es más eficiente generar su trabajo desde ahí y no porque se los manden reglamentariamente, no porque lo tengan que hacer, no porque la Suprema Corte les esté pagando ese servicio, ¿no? De hecho, varias ponencias no cubren el ChatGPT para sus secretarios, ¿no? O secretarias. Entonces, gracias a Diosita, repito, no es algo que vamos a tener que decidir nosotros, porque yo creo que los humanos somos muy falaces, ¿no? Entonces tenemos a fallar mucho en este tipo de decisiones de por dónde apuntar. Se va a empezar a reemplazar naturalmente y paulatinamente, todo se va a ir empezando a reemplazar, porque yo en el despacho que trabajo en este momento saco una tarea. Por ejemplo, el otro día llegó una muy amiga que está trabajando en el área de seguridad social del despacho y me dice, tengo tanto tiempo, 15 minutos, para sacar un trabajo que me va a tomar 3 horas, que es sacar el número de seguridad social de cada uno de estos empleados que tengo en esta carpeta de 170 empleados y desahogarlo en esta demanda o desahogarlo en este trámite. Pues, por temas de confidencialidad no puedo entrar más a detalle, pero me dijo, no sé qué hacer porque se me va a acabar el tiempo, tengo el deadline encima. Y le dije, a ver, güey, tranquila, que yo ahorita te lo saco. Entonces levanté dentro de mi infraestructura de ChatGPT un algoritmo que me leyera que abriera las carpetas del archivo zip y que fuera abriendo cada documento y extrayendo el Social Security Number, ¿no? El Poder Judicial sí es endeble, sí, la reforma judicial es urgentísima, y digo es porque la que hicieron no es una reforma judicial. Entonces, la reforma judicial es urgente, o sea, necesitamos realmente cambiar el proceso interno de los juzgados y cómo se resuelve la justicia en México, no quiénes entran y cómo entran. Claro. Porque quiénes entran y cómo entran va a seguir siendo el mismo problema, de siempre. Si entran botados, si entran recién salidos de la universidad, si entran sacados de una coladera, si entran caídos del cielo. La forma en la que se resuelve justicia en México está corrupta por esencia, por cómo operan nuestros códigos procedimentales de justicia. Una pregunta natural que es, tú nos hablas de la conexión, o por lo menos este contacto que tienes con la Suprema Corte de Justicia, a tus 27 años, ¿no? Regularmente cuando yo estudiaba en el ITESO, alguien que pudiera tener un primer contacto con la Suprema Corte de Justicia, yo pensaría en alguien de una edad avanzada de 50, 60 años, aquella imagen de este ser iluminado que por fin pudo presentar algo en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué hace que en esta aplicación de tecnologías a ti te pueda acercar? Leíamos también de tu aportación para presentar una amicus curiae a la Corte. Esta conexión de ser joven, que pareciera ser antes, que era un malestar, para llegar a estos puntos, el primer malestar es ser joven. Ahora, esta doble pregunta, primeramente de admiración, de que lo hayas logrado antes. Mucho, sí. Y la pregunta es, ¿se necesita ser joven para conectar con las tecnologías? No. Se necesita no tenerle miedo a ser estúpido. Porque todos nos sentimos muy ignorantes frente a la tecnología. O sea, el primero, y yo, que soy una persona que está constantemente aprendiendo y que aprendió a codear desde hace tiempo, yo me siento muy estúpida cuando alguna compañía o un enterprise saca un nuevo, por ejemplo, modelo de lenguaje, ¿no? O cuando tengo que codear un árbol de decisión, o cuando me siento profundamente estúpida, ¿no? Y yo creo que lo que tienen los jóvenes, que los hace más hábiles para tratar con la tecnología, es que como no tenemos esta expectativa sobre nosotros, de que tenemos que saberlo todo y ser perfectos, no tenemos miedo a hacer esto. Y esa facilidad para no sentirnos ignorantes, tontos, estúpidos frente al status quo, nos permite ser muy flexibles frente a las herramientas que van surgiendo, ¿no? Porque no las sé usar, pero no pasa nada, la aprendo a usar, ¿no? Hoy me pasó, por ejemplo, en el despacho, que no podía conectar mi computadora particular al monitor. Y no puede ser que yo, que soy la sociedad de tecnología del despacho, no puedo conectar. Y no le pedí ayuda a nadie. Estuve 3 horas tratando de resolver ese problema sin pedirle ayuda a nadie, con una pena horrible de pedir ayuda, porque... Sí, de que cómo es posible que la pro... Yo voy a ir ahorita, o sea, literal acaban de mandar de que mi PDF al grupo de todos los de asociados que yo y la tecnología y que graduada de no sé dónde, y voy a ir yo ahorita a pedirle al chavo de seguridad social, güey, no sé cómo conectar mi monitor acá. No, pues 3 horas no me animé a pedirle ayuda a nadie, se los cuento con mucha confianza, si alguno de mis compañeros lo ve, pues así estuve yo hoy 3 horas, y...
Y al final me di cuenta que lo que pasaba, después de hacer un reboot, de que hard reboot del monitor, de la computadora... La computa dijo, no eres tú, soy yo. El convertidor de HDMI a USB de mi computadora estaba dañado. Eso era el problema. Tal yo cual. 3 horas. O sea, no eras tú. O sea, la vida y cada vez más va a traer cosas que no podemos entender y que no sabemos usar, pero podemos si nos damos la oportunidad. Entonces, siempre mirar las nuevas ofertas con la humildad suficiente de integrarlas. De la humanización, sobre todo de la inteligencia artificial, que es un tema que, bueno, a mí me causa mucha intriga y creo que a muchas personas también, porque lo hemos visto en diferentes películas de ciencia ficción, y bueno, es un tema en boga completamente ahorita. Hay quien dice, sí, la inteligencia artificial podría llegar a crear una especie de simulación de una personalidad muy humana que hasta genera emociones, ¿no? Porque a final de cuentas son como neuronas falsas que se comportan de una manera muy similar a las humanas. Y ya vemos hasta chats, bots, que puedes hablar con ellos y les cuentas de tus problemas. Se enamoran. Se enamoran, sí, te entienden mejor que tu novio, que tu ex, que tu papá, que tu mamá. O sea, sí pasa, ¿no? Entonces, sí. O sea, como que justo me gustaría digo, esa es una pregunta, pero también aterrizada al derecho y en concreto a la justicia alternativa, que es una rama del derecho en donde el trato humano en la mediación es importante, el trato con las emociones, sí. La suma cero, ¿no? O sea, no es tú ganas y yo pierdo, sino los dos ganamos. Que creo que esto es algo inherentemente muy, muy humano y muchos escépticos, no sé si por miedo o por ignorancia o, digo, hay quien dice imposible, o sea, no va a pasar. Wow, otra vez una pregunta súper compleja. Me hubiera gustado tener mi libreta aquí para ir anotando puntos que fueron flasheando en mi cabeza mientras hablabas. A ver, creo que lo que es humano es el interés de resolver el conflicto, ¿no? De tender hacia la colectividad. Ese es el impulso evolutivo humano, porque aparte nos trae un beneficio. Vivir en una colectividad en paz y que sea retribuida a todos, al final es un beneficio evolutivo. De cuidado colectivo, de mamíferos sociales, altamente sociales como somos. Entonces, este rasgo profundamente humano de resolver el conflicto se puede gestar con diferentes herramientas. Una de las herramientas que usamos es el derecho, claro, para resolver esos conflictos, ¿no? Pero esa es una de miles de herramientas que se pueden usar para resolver un conflicto, ¿no? Claro. El derecho en su estricto sentido positivista de derecho escrito, ¿no? O el derecho naturalista, que es como, nos sentamos y hablamos y acordamos cosas, eso es ya otro tipo de derecho más líquido. Pero al final todo el tiempo estamos usando herramientas para alcanzar fines. Entonces, así como el derecho es una herramienta para alcanzar un fin, y no un fin en sí mismo, que creo que es uno de los problemas más grandes de las tendencias dictatoriales latinoamericanas últimamente, que creen que el derecho es un fin en sí mismo y tener el poder político es un fin en sí mismo, y no un fin para lograr bienestar social o bien común y demás. Asimismo, el fin último de lo humano, de la resolución de conflictos y demás, no tiene que ser el derecho porque sí, o no tiene que ser que haya un humano porque sí. Tiene que ser, quiero resolver el conflicto, ¿cómo lo voy a hacer? Y la tecnología es una herramienta que se puede usar para resolver el conflicto, ¿no? Si esta tecnología aparenta ser humana, no aparenta ser humana, tiene o no tiene emociones, híjole, eso es un tema súper interesante, súper filosófico, ¿no? Es hablar con expertos como Dani, expertos no solamente en legal tech, sino también en arte, en sociología, psicólogos, en fin, cualquier experto en materias distintas para ligarlo con nuestro tema, que es el derecho, poder hacer estas conexiones y hacer un diálogo mucho más interesante, ¿no? Porque a veces hablar solo de derecho puede ser aburrido, la verdad, así lo diré. Sí, somos aburridos, la verdad, los abogados. Es aburrido. Entonces, yo siempre pienso que lo interdisciplinario es mucho más rico, mucho más interesante. Un mensaje de despedida para nuestro auditorio, Dani. Pues nada, que se mantengan estúpidos y sin miedo a la estupidez. Decirles que les agradezco mucho el espacio, que ha sido muy bonito y muy genuino estar aquí, y que espero la próxima invitación con muchas ansias.